Sí, se lo escuchó. Luis Leonardo. Presente, Inge. Ah, ya, Leonardo, te gusta que te diga. Y Luis Eduardo. Presente, Inge. Bueno, se supone que dice. Ok. Buenas noches. Buenas noches, estimado Luis Eduardo. Bueno, continuamos con esto. No, le dije presente, no llegué a la hora. No te preocupes, Francisco. Francisco, estás en un carro. Sí, es que estoy viajando. Sí, es que viste, a todos les encanta viajar últimamente. Ayer creo que fue César, ahora tú. Ah, está bien, sí. Lo importante es que se conecten. Profe, no sé si me escuchó, por favor, Eduardo. Tranquilo, sí te escuché, Eduardo. A ver. Hagamos un ejercicio así de volada nomás. Al paso, un ejercicio inventado. Ya vamos a hacer los formales, no se preocupen. Al final del capítulo o mañana en la mañanita empezamos con esto. Pero sí es bueno. ¿Están viendo ya? ¿Sí? No. ¿Por qué no ven? A ver, vamos a ver. Ah, cierto. Antes de seguir. Tal vez soy muy... No, y eso es bueno hablarlo, porque si no alguien puede estar ahí y comienza cemento y pues hay que decir las cosas como son. A veces soy muy confianzudo, por ejemplo, ser de Linky, Winky, Dipsy, Lala, Po, o sea, se me ocurrió ahorita, ¿no? O sea, no es por ser cargoso, pero es una manera de despertarles, o sea, hasta tengo que jugar a los Teletubbies, pero simplemente para que se despierten, ¿no? Ya les veo al borde del colapso. Pero si alguien se resiente, por favor, mensajito por interno, estoy en una clase netamente científica y hablo solo de ciencia, pero a veces toca estas horas. Y Daniel creo que fue mi alumno, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. él sí me conoce más o menos en presencial como soy. Entonces, créame que si aquí se ríen un poco en presencial, se pasan solo riéndose. El problema son los lloros al final del semestre, pero bueno, esa es otra cosa, pero es otro lío. Entonces, cualquier cosa, por favor, díganme antes de continuar de esta forma, digamos, un poco jocosa de... Me acuerdo que a un estudiante le dije Jimmy Neutron, casi sale llorando y me baña en sangre, entonces ya toca estar con cuidado de eso. A ver. Vamos ahí, compartamos. Listo. Ahora sí todos ven el Jamboard, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya. Miren, por ejemplo, esto. Nos vamos a concentrar, estos son datos, ¿no? Nos vamos a concentrar en una aleación Cu níquel. Voy a suponer que estamos aquí. Estamos así. Supongamos que tenemos el punto A. El punto A. Listo. La pregunta es, 1. Determinar la temperatura del primer sólido. Dos, la temperatura del último líquido. La temperatura del último líquido. Porcentaje de líquido en A y porcentaje de líquido en B, tomando que A, voy a poner datos sobre la pizarra, está con un 60% en níquel, y tiene un
CL, y aquí un CS, un CL de 30 y un CS de 90. Ya sabemos que es con porcentaje, así que borremos. Ya. Aquí pongamos para ver que sea rojo pasión, para que se diferencie. La temperatura aquí, digamos que sea 1700 grados. Y la temperatura acá, digamos que sea 950 grados. Listo. Y la temperatura aquí, digamos que sea 1700, 1200 grados. Listo. Ya. Listo. A ver. Sabemos que CO a cuánto equivale. CO es la composición inicial. Entonces la composición inicial siempre pertenece al porcentaje del punto. Entonces la composición inicial a cuánto será? 60%. ¿Y esto está relacionado con qué? Con el níquel. Entonces, para ponerlo, digamos, en notación como tal, debemos ponerle cobre 60% de qué? Níquel. Ya sabemos que el 40% es de cobre. Ok. La temperatura del primer sólido. ¿Dónde se forma el primer sólido? 1700. Ya. La temperatura del primer sólido es igual a 1700 grados Celsius. ¿Por qué? Si hacemos una flechita aquí justo en la línea de líquidos y hacemos un campo óptico acá, para los mecánicos esto es un recorderis. Significa que aquí todo lo que esté arriba de esta línea es líquido y apenas topa esa línea aparece ¿qué? El primer sólido. Porque está entrando a la zona ¿qué? Bifásica. Si la temperatura del primer sólido es 1700 grados, la temperatura del último líquido ¿cuánto será? 950. 950. Claro. Porque ¿qué sucede aquí? Haciendo lo mismo. Ahí. Y vamos acá. Aquí ya tenemos absolutamente ¿qué? Todo en sólido. Estoy poniendo como sólido. Y aquí una pequeña gota y este es líquido. Y la anterior era ¿qué? Sólido. Ok. Ahora me dice el porcentaje de líquido A y el porcentaje de líquido en B. Entonces, este es CL y CS. Ya habíamos determinado que esos no son los porcentajes. ¿Son qué? Las concentraciones del primer líquido y las concentraciones del primer sólido que se puede... No. Ya estaba hablando cuestiones que no son. Estos puntos son los puntos en los cuales corta la temperatura de líquidos y corta la temperatura, la línea de líquidos y corta la línea de sólidos. Ok, si hacemos la regla de la palanca, ¿qué va a ser el porcentaje de líquido? Generalmente se le pone como X. X de líquido es igual a ¿qué? Estamos para acá, entonces va a ser CS menos ¿qué? Menos CO sobre CS menos CL. ¿Qué porción estoy eligiendo? La palanca, que es la contraria, CS menos CO, sobre el total, CS menos CL. Y multiplico por 100. Esto es igual, pues, por favor, directo, ustedes ya en la calculadora. Bueno, a ver, CS me sale que es 90 menos CO, que me sale que es 60,
dividido para 90 menos 30 y multiplicado por 100. ¿Cuánto sale? ¿50? Puede ser. A ver, 90 menos 60 da 30. Sí, 50. Sí, 50%. Sin querer. ¿Y el porcentaje del sólido cuánto va a ser? X de sólido. ¿50%? Recuerden que el porcentaje de líquido más el porcentaje de sólido da igual 100%. ¿Se entendió? ¿Sí? En pocas, si es que hacemos una línea como las que estamos haciendo aquí, y aquí hacemos el campo óptico, quiere decir que tenemos un 50% de sólidos ahí formados y 50% de líquido. Entonces sería 50% de líquido y acá 50% de sólido. ¿Preguntas, chicos? Podría haber empezado a sacar con el porcentaje de sólido, pues también saqué el de líquido primero, pero no hay problema en eso. Por cualquiera que entre. Es un ejercicio basiquito, pero sirve. Si no hay preguntas, nos vamos. Dije una consultita, disculpe, tal vez no le entendí. Okay. El material que está entre los líquidos y los sólidos, ¿cómo me dijo que se denominaba? El material es que está entre los líquidos y los Los sólidos. que se encuentran en ese rango de las dos curvas. ¿Aquí? Sí, ajá. En estas, ya. Esta es una zona bifásica. Es decir, que aquí hay tanto líquido y... No podemos determinar los porcentajes ahí, o sí se puede. Claro, estoy determinando. Pero para determinar los porcentajes de ley de Bo es en un punto específico. En A, Ok. siempre es en A. ¿Puedo hacer un punto específico acá? Sí. ¿Puedo hacer un punto específico acá? Sí. Siempre voy a determinar un punto específico a una temperatura y a una concentración. Y siempre va a ser diferente el porcentaje de sólido y líquido ahí. Ok, doctor, gracias. Pues, ¿alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta. ¿Para qué sirve determinar esto de En la vida real. Ya, verás. Esto es sólido y líquido. Esta es la parte... ¿Por qué inician los diagramas con esto de sólido y líquido? Porque es lo más fácil de entender que de sólido pase a líquido. Pero ¿qué tal sucede si tengo dos sólidos? Y es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Ya. Dice, bueno, determino un sólido y otro sólido, pero hablemos del acero. Digamos que tú tienes una junta de acero. Haces la selección del material, mandas el acero. Y el acero tiene la característica de, ya vimos que el hierro como tal tiene 3 composiciones de diferentes estructuras. Y no solo de estructuras, también va a ser la presencia de, no de estructuras BCC, FCC, sino mezclas de estructuras. Entonces, en el momento en que sale una estructura llamada martensita, por ejemplo, es una estructura extremadamente frágil y extremadamente dura. Entonces, esto me sirve para determinar el porcentaje de martensita que tiene la soldadura después de haber realizado un tratamiento térmico que pudo haber sido tranquilamente esa soldadura. Si tienes un porcentaje de martensita excesivo, pues resulta que tu soldadura es quebradiza. Necesitas saber el porcentaje. Esto es a través de la matemática, pero ¿qué es lo que se hace en la realidad? Pues simplemente se la ve en el microscopio, se la puede ver en el microscopio y se determina el porcentaje
Y si es un excesivo, la estructura está en cero riesgo de que se te vaya para abajo. O que la soldadura en ese punto se quiebra. Generalmente lo que se hace en una estructura es hacer ensayos no destructivos. Listo. Hago los ensayos no destructivos. Mando la radiografía, mando el ultrasonido, mando el lente. Pero muy pocas veces se hace ensayos de tipo metalográfico. Eso como buena práctica sí debería ser. Es más, en tubos, por ejemplo, de conducción de petróleo, se hace la macrografía y microfotografía de la soldadura. Entonces, esos porcentajes te van a determinar qué microconstituyentes tengo y determinar si es que la estructura es frágil o no. No es que vamos a ver en el acero líquido, no vamos a líquido sólido, vamos a ir directo sólido. ¿Qué se me presentó en la soldadura? ¿Por qué el acero es frágil? ¿Por qué el acero es soldable? ¿Por qué el acero no es soldable? Depende de esto. Perdón, una pregunta. Entonces, ¿esto tiene una estrecha relación con lo que es carbono equivalente? El carbono equivalente sí tiene estrecha relación porque dependiendo de las componentes que tenga en el carbono, pues se genera N cuestiones de microconstituyentes. Pero eso tiene relación exclusivamente a lo que está en la composición del material. Pero el carbono equivalente no es más que la suma de todos los elementos. Ya vamos a ver a todos los que... Ya explicaré qué es el carbono equivalente exactamente para todos cuando esté en la parte de soldadura. El carbono equivalente es la suma de todos los elementos que tienen la composición de la soldadura en ese punto, del material base, casi digo soldadura, que van a hacer que el material va a comportarse con una cierta cantidad de carbono. Entonces, esa cierta cantidad de carbono me indica en qué zona de soldabilidad se encuentra. Zona 1, zona 2 o zona 3. Ya veremos qué es esa zona. Pero sí, cuando yo mezclo y pongo una serie de componentes, pues sí, voy a determinar qué composición va a tener y qué microconstituyentes va a generar, y eso es a través de diagramas de fase y cinética del tratamiento térmico. El carbono equivalente me indica qué tan soldable es el material o qué tipo de soldadura y en qué zona de soldadura va a caer el material. Y estamos hablando del material base. Inge, ¿me permite una consultita? A ver. Verá, alguna vez fui parte del equipo técnico. Armamos un galpón de aproximadamente 1.200 metros cuadrados. Wow, está grande. Y el ingeniero fiscalizador, nosotros le propusimos, ¿no?, que nos dé qué tipo de ensayo quería para comprobar la soldadura. Entonces, Chuta nos pidió ensayos, o sea, nos pidió de los 5 que creo que más o menos recuerdo, me dijo, a ver, hay los visuales, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, método de ultrasonido y los destructivos. Yeah. Entonces nos pidió 3 ensayos que fueron el de partículas magnéticas, ultrasonido, radiografías y ensayos destructivos. Entonces, chuta, en ensayos se nos iba un pocotón de dinero. Entonces mi consulta es, como carecíamos de conocimiento de esta área, no, y justo un ingeniero mecánico vino y dijo, toca hacerle los 3, entonces, ¿hasta qué punto se vuelve como comercial y cuáles son los que cuál es el que deberíamos hacer para poder garantizar este tipo de trabajo? Porque si no se vuelve comercial y como uno no se conoce la parte mecánica que estudian a fondo la soldadura, nos hicieron hacer 2 de los 3 que les mencioné, pero resultó una cantidad de dinero media considerable. Vamos a ir, respondamos eso. Bueno, que estamos desviándonos un poco del tema, pero está bien que responder esto. Verán, siempre cuando usted cotice, y eso es bueno, o cuando tenga en relación a cotización, siempre debe estar en los TDR si vamos a la parte pública, o en el acuerdo si es entre privados, determinar qué tipos de ensayos se van a hacer para que usted pueda prever la cotización. Si a mí me dice, dentro de un punto de vista de experiencia,
Primero se debe hacer estadísticamente los puntos por los cuales se va a hacer el respectivo control de calidad dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en industria petrolera, toda junta soldada debe ser revisada por norma. Entonces, ¿qué ensayo elegir? Yo personalmente me fuera por 2 ensayos. Radiografía y tintas penetrantes. ¿Por qué? La radiografía o ultrasonido y tintas penetrantes. El hacer, por ejemplo, y voy a explicar la razón. Tanto ultrasonido como radiografía me permiten ver la parte interna de la soldadura. Y las tintas penetrantes me permiten ver si existen fisuras en la parte superficial y qué tan profundas son. Esos 2 ensayos se tendrían que hacer de cajón. Ahora, sí existe gente inescrupulosa que, por ejemplo, me dice en un galpón, me dice que debo hacer el control de calidad del 100% de juntas soldadas. Eso es una monstruosidad en cantidad de dinero. ¿Por qué? Es que pagar al inspector, ya sea en radiografía o en ultrasonido, pagar tal vez al mismo inspector, si es que es nivel 3, también en tintas penetrantes, y toda la cantidad de fungibles, tiempo de equipo, que se va. Entonces, siempre yo recomiendo 2 ensayos, cuando ya están dados. Y si es que usted hizo un procedimiento previo de calificación de soldadores, eso no es que le exime, por ejemplo, la industria petrolera de hacer el 100%, pero eso le garantiza tener menos falla durante el proceso de control de calidad. Es lo que le diría. Mi pregunta ahora en su caso, ¿le hicieron hacer el 100% de las juntas, todo? Pelea, pero sí nos hizo más o menos el 40% de las juntas. Pero el problema es que en las especificaciones técnicas nosotros leíamos que podría ser por tintas penetrantes, decía ahí. Pero sí, lamentablemente le acomodan una palabra ahí y las que disponga el... chuta, ahí no sé. Ya depende, ahí sí es, bueno, voy a decir algo grosero, pero ahí depende si le cae bien o si no le invitó a la gallinita de pincho, o sea, mire, bueno, con esa acomodada que ha puesto usted eres, o lo que usted digo, ya usted debe tener un colchón suficientemente grande para determinar con qué ánimo vaya con el fiscalizador. Yo he sido fiscalizador y he estado en obra también. La única forma de discutir con un fiscalizador es técnicamente. Por eso, cuando usted haga, o les recomiendo a todos, si ustedes hacen una obra de esa envergadura, en su parte, en su equipo siempre debe haber un mecánico, de tal manera que vaya con normativa, que vaya con conocimientos estadísticos de soldadura y toda la cuestión que tenga que ver, para poder discutirle técnicamente. ¿Por qué? En contratos, si es que ya se va a un litigio, la única manera de resolverse desde el punto de vista legal es si es que qué tan técnico o no tan técnico fue la discusión. Eso no le garantiza que va a ganar, porque los abogados es letra, lo que está ahí, punto. Pero por lo menos le garantiza que su trabajo está bien hecho. Entonces ahí sí ya es una situación bien complicada. He estado en licitaciones igual que ustedes, estoy ahorita en una licitación. Y los TDRs son los TDRs, y aquí ya saben cómo se acostumbra. Los TDRs a veces lo hace la misma empresa para fregar a otro. Y así es el nivel de, no sé si decir corrupción, bueno, hay que decir lo que son, de corrupción de aquí del país. Y que lo que pasa también es que a veces es la réplica de un TDR, se ve replicado en algunos proyectos, entonces no puntualizan en cada proyecto. Entonces, por ejemplo, lamentablemente nosotros cuando se ofertó, consideramos el ensayo de tintas penetrantes, cotizamos todo y así se mandó la propuesta, pero se nos agarró por la palabrita y las que designa el fiscalizador, y después creo que ha sido, alguna afinidad tuvo con él, porque nos puso eso más, ¿quién nos haga? Porque dijo, tiene que ser alguien de mi confianza, y no pueden ustedes proponerme, yo les voy a proponer. Entonces yo creo que por ahí también fue algo raro. Ustedes saben, y en relación a esto, ¿sí, aló? ¿Alguien quiere decir algo? Esto ya fue negociado, digo. Ah, bueno. Bueno, para las personas que trabajan en los GAPs, principalmente, sean muy escrupulosos en los TDRs, no digo que hagan más su trabajo, pero este tipo de cuestiones en fiscalización es bien complicada. Entonces,
uno como GAT, porque también he estado en la parte pública, y, bueno, ahorita estoy en una universidad pública y gracias a Dios estoy siempre tratando de estar en licitaciones, pero ya los que están en licitaciones saben lo que es la vida esa. Siempre para los GATs, déjense en ayudar, pero no déjense en ayudar de las propias empresas. Siempre ponemos esa cascarita, y digo ponemos porque como empresas tratamos de ganar, pero también en los GATs, sí, en verdad, no solo en GATs, sector público, todos los sectores públicos generalmente repetimos. Y es lo mismo que pasa, y los ecuatorianos somos así, lo mismo que pasa con el constructor. El mismo conjunto, repiten el mismo plano, la misma casa, N veces. O el mismo conjunto le ponen en otro lado. ¿No les ha pasado que pasan por un conjunto y luego van a otro y dicen, pero si este es igualito a este? Mismo constructor. Son cuestiones, siempre debemos tratar de innovar e investigar, pero así pasa. Pero ya les digo, para mi gusto yo haría eso. Y bueno, acostumbrarme a ver los TDRs con esas cuestiones raras. ¿Ganó dinero o no ganó? O sea, no lo que se planteaba, pero ya le digo, afortunadamente no se perdió, pero Ya, listo. uno se trabaja para algo, entonces. Bueno, ahí, el que ganó dinero fue el inspector. claro, puta, sí, bastante, pagamos casi como $18,000. Sí, ha de ser. Y en solo 1.200 metros cuadrados. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya hablamos un poco de vida real. Yo tengo una pregunta. A ver. En el porcentaje de composición, el valor de la composición está dado en porcentaje en peso. Sí, el porcentaje en peso, correcto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Vamos a ver. Continuamos. ¿Dónde estamos? Esta hora ya no funciona. Vamos. Cierto, César, no te pregunté. ¿Quedó claro lo que te dije? Que ya Sí, sí. Listo, Cecilia. Por si acaso, Gracias. no me percaté que te dije sí o no. A ver, ¿De vamos. qué película? Ya ni me acuerdo de mí. Gracias. Estas horas son, ya. Y aquí está lo que hemos hecho, las microestructuras. Espera. ¿Qué es lo que dice este ejemplo? Es lo que hicimos y de alguna manera es una forma de hacer. Tenemos dos curvas, ¿no es cierto? Listo. Y procedemos a realizar el proceso de enfriamiento. Tenemos una... Entonces decimos, en equilibrio de cobre el 35% níquel desde 1300 grados. Los 1300 grados están aquí. ¿No es cierto? Ya. Luego, dice, pasamos esta temperatura inicial a temperatura. ¿Sigue siendo el 35% de níquel? Por supuesto que sigue siendo el 35% de níquel. Y pasamos a topar la línea del líquidos. Ya. Justo bajo la temperatura 1 se produce la nucleación. Esta nucleación significa que apareció el primer sólido. Y a los primeros sólidos también se los conoce como núcleos. Y esta nucleación tiene un 46% de níquel. ¿Qué significa? Si hacemos una línea horizontal, en la parte de sólido tenemos alfa, 46% de níquel, y de líquidos, la línea de líquidos, pues el 35% de níquel, porque justo pasó esa situación. Luego, pasamos a una temperatura 2, que es en C. En C estamos justo en la zona bifásica, que era esta. Y entonces, como ustedes verán aquí el campo, tenemos líquido y sólido. Ya.
Con esta situación tenemos que 32% de níquel aquí y 43% de níquel acá, que este es el Cl y este es el Cs. Entonces aquí le ponen, ya no con la C, sino líquidos 32 y alfa 43. Y los porcentajes de W alfa y WL sacaron 27.3 y 42.7, y si suman entre estos dos, da 100. Es decir que aquí utilicé la regla de la palanca. Sigo bajando y en T3, pues la solidificación termina, es decir, se presenta el último líquido y bajo esto ya tenemos 100% sólido. De T3 a T4, pues simplemente estamos enfriando el líquido. ¿Se entendió lo que dije? ¿No? Sí. Sí. Bueno, esperemos que sí. Y las microestructuras que ustedes ven aquí, ese es el problema en la soldadura. Ese es el problema cuando nosotros seleccionamos el material. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seleccionamos el material es, deme este acero, el A36, listo. Pero ¿de qué está hecho el acero A36? Hierro, carbono. Porcentaje de hierro tal, porcentaje de carbono tal. ¿Cuánto es la fluidez del A36? Perfecto. No lo sé. Pero hay microestructuras ahí dentro. ¿Qué propiedades le dan? Pues, más un en el momento de dura estas le está dañando. Y por eso las propiedades de la soldadura tienen que ser superiores a la base. Si no, esa soldadura no es aprobada. Chévere, ¿no? ¿Por qué doy los binarios eutécticos? Tendría que dar peritécticos, monotécticos y todos los técticos que se les ocurra. Y ya voy a explicar claramente qué es esto. Pero esta es la base para que entiendan el diagrama hierro-carbono. Si ustedes me entendieron esta reacción, porque ahora vamos a entrar a las reacciones que se producen en los diagramas, ustedes van a estar en la capacidad de leer un diagrama hierro-carbono y a través de un diagrama TTT determinar qué microestructura va a producirse, por ejemplo, después de una soldadura. Que cuando el maestro esté poniendo agua va a decir, ve, me estás generando martensita, me estás sacando la madre. Posiblemente esta estructura se vaya al suelo. Yo no sé cómo algunas se mantienen en pie. Eso cuando usted tiene un conocimiento previo, pero lo que sí les tengo que decir es que en grandes proyectos y en proyectos que se merezcan, siempre hagan un equipo multidisciplinar. Los mecánicos somos los cholos, realmente son los últimos llamados al proyecto. Porque ustedes siempre se meten con el arquitecto, ustedes como ingenieros civiles, y con el electrónico. Como ustedes también manejan la eléctrico-electrónico, ustedes manejan la hidrosanitaria, listo. Y a nosotros casi nunca nos introducen. Pero, si es que es en estructura metálica, por favor, debemos ingresar con conocimientos sólidos. Ustedes ya les estoy dando estas herramientas para que ustedes puedan hablar coherentemente con el mecánico, y cuando le digan, vea, yo tengo que hacer esta inspección, ya le digan, no, mira, como les dije, hagamos una inspección, obviamente, de la soldadura internamente, o bien ultrasonido, o bien radiografía, porque algunos piden las dos. Ya, ¿quieres algo de defectos externos? Ok, o bien tintas penetrantes, o bien partículas magnéticas. Yo he visto casos parece loco, casos en estructuras que han pedido 4 o 5 ensayos. Y sí, salen cosas como dice, y eso creo que salía como 35 mil dólares. En una estructura que la cotizaron creo que era cerca a los 450 mil dólares. Si vamos a eso, estamos hablando del 10% del valor. Y si usted estaba en un 15%, se está comiendo lo que le pasó al compadre. Se están comiendo casi el 10% de las ganancias. ¿Qué digo? El 10%. Se están comiendo de las ganancias la mitad y hasta un poco más.
Pero, Inge, eso no hacemos en realidad, o sea, el cliente simplemente contrata a personas que no tienen calificación. ¿A qué te refieres con el cliente? Por ejemplo, nosotros como ingenieros hacemos el diseño, pero ellos simplemente, o sea, la aprobación y los permisos y todo, y después de eso, o sea, no pasa nada. Bueno, aquí hay algunos contratistas, o sea, ya estoy hablando como contratista. Si es como diseñador, pues ya, pues usted hizo su función. Ya hablo como contratista neto. En fin, vamos a ver. Les presento al diagrama eutéctico. Ya, ¿por qué es importante ver el diagrama eutéctico? Porque, y voy a adelantarme un poco, porque ustedes tienen que llegar a dominar esto. Esto es. ¿Están viendo la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Estoy cambiando como loco? ¿No? Sí. Ya, listo. Ustedes deben llegar a dominar este diagrama, que es el hierro-carbono. A partir de aquí vienen todas las propiedades del acero. Y para la pregunta de César, debemos llegar a determinar esto, las fases del diagrama. Esto es metalurgia, es lo que me pide el programa analítico. Debemos determinar las fases del acero, qué es una perlita, qué es una cementita protectoide, qué es una martensita, y también las afectaciones que hace el calor. Esta serie de diagramas, y miren lo que hemos llegado a formar: perlita gruesa, perlita fina, martensita. Todo eso interviene en estructuras, todo eso interviene en soldaduras. Bueno, la esferoidita es solo un ejemplo que casi nunca se utiliza, pero eso le puse como ejemplo, nada más como ejemplo. Entonces, por eso es importante, quiero que lo metan un poco de ganas. Ya. ¿Qué es el diagrama eutéctico? El diagrama eutéctico tiene dos características que no hemos visto. La primera, solubilidad limitada. Quiere decir que no voy a tener un 100% de composición homogénea. Y esto pasa generalmente cuando tenemos este tipo de zonas. Esta y esta. Ya explicaré eso. ¿Por qué se dice eutéctico? Eutéctico significa que existe una reacción eutéctica. Me van a decir, no está diciendo nada. Sí. La reacción eutéctica es el punto o se produce en el punto del diagrama, en el cual de un líquido se pasa a dos sólidos. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos dos componentes, cobre y Ag, que es plata. Al 71.9% de plata y su correspondiente porcentaje de cobre, que sería 18.1, creo, si estoy mal, lo hice mentalmente, de cobre. Si hacemos su correspondiente, perdón, ¿dónde está? Su correspondiente enfriamiento al 71.9%, vemos que aquí esta es la zona de líquido. De líquido baja, llega al 71.9%. Y un grado menos de la temperatura eutéctica, que es 779, que se produce en el punto eutéctico, se transforma este líquido ya no en un sólido, sino en ¿cuántos sólidos? Tiene misma composición,
tienen misma química, pero dos estructuras diferentes. La una es FCC y la otra es BCC. Y eso es lo que nos va a dar las propiedades finales del material. Eso va a pasar en todos los aceros. No está, hay un punto en el acero. No digo que por esta reacción, pero en un acero usted siempre va a tener perlita, usted va a tener perlita más ferrita, usted va a tener martensita más posiblemente ferrita, y eso es lo que vamos a descubrir con el acero. Pero antes de entrar a eso, debo entender este tipo de reacciones. Entonces, ¿qué significa esto? Este diagrama tenemos la zona de líquido. La zona de líquido es la zona en la cual está 100% pues en ese estado que indiqué. Luego tenemos los dos, al lado izquierdo y derecho, tenemos los dos sólidos. Esta zona es exclusivamente que toda esta zona está dada por un sólido alfa y esta zona está dada con exclusivamente un sólido beta. ¿Qué dice que es el alfa? Alfa es una solución sólida basada en cobre con una disolución, o disolvida, más bien dicho, disuelta en plata. Mientras que el beta es una solución basada en plata con disoluciones de cobre. Disolución está bien dicho. Listo. Estas zonas dos que tenemos aquí, beta más líquido y alfa más líquido, son zonas bifásicas. Aquí vamos a tener un líquido más el sólido alfa, que tenemos acá, y acá tenemos un líquido más un sólido beta. Pasando la temperatura eutéctica, es decir, los 779 grados para este sistema, para otros son otras temperaturas, tenemos la zona bifásica que es de dos sólidos, que es alfa más beta. Siempre en estas líneas que tenemos aquí, me están indicando de esta especie de como mariposa, si usted quiere decir, que tenemos la solubilidad limitada, en pocas. ¿Qué tanto de soluto puede ser disuelto? Por ejemplo, a 600 grados, el cobre puede disolver, porque aquí tenemos más presencia de, obviamente, de cobre. El cobre puede disolver como máximo 3% ¿de qué? De plata. Si a esta zona pongo más cantidad de cobre, pues de plata, simplemente no le va a disolver. Y por eso es, estas líneas tratan de indicarme solubilidad limitada. Ya. Ahora, de este tipo de diagramas, lo que me importa más es la temperatura eutéctica y el punto eutéctico. El punto eutéctico es el lugar donde la reacción eutéctica se produce y es decir, es directa. Si pasamos a 71.9 y hacemos el proceso de enfriamiento, significa que de un líquido va a pasar a dos sólidos, totalmente diferente que en cualquier otra área del diagrama. Si nos vamos acá, de líquido pasa a un líquido más un alfa y de este pasa a dos sólidos que son alfa más beta, igual acá. Si hacemos en este lado, de un líquido pasa a un líquido más beta y acá pasa a ser dos sólidos alfa más beta. Entonces, este es el único punto en el cual el líquido se transforma directamente en dos sólidos. ¿Ya? ¿Por qué es importante determinar esto? Porque a través de este tipo de reacciones vamos a determinar todos los microconstituyentes que se generan. Microconstituyente generado aquí, microconstituyente generado acá, de tal manera que la estructura final va a tener no solo dos, sino en este tipo de diagramas va a tener tres tipos de microconstituyentes. Es decir, de tres entre comillas aquí, tres sólidos, que al final de cuentas es así, que van a aportar las características mecánicas al metal. En este caso, a la combinación de metálicas. En el acero vamos a tener tres sólidos, igual, que van a dar el comportamiento final al metal. En este caso, el acero. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto B.
El punto B va a tener una concentración 1 y va a tener una concentración en alfa y una concentración en ¿qué? En beta. El punto A, por supuesto, va a tener igual concentración en cambio de alfa y concentración de ¿qué? De líquido. El punto D va a tener concentración de beta y concentración de líquido, y el punto X va a tener concentraciones de alfa y concentraciones de beta. En este caso, ponen en relevancia el 18.3 y el 97.8, que estos son los que me generan la reacción eutéctica que está dada aquí. Ya está aquí. Ok. ¿Qué horas son? Si no, para allá dar 30. ¿Vamos un break y nos lanzamos hora y cuarto o prefieren seguir y a eso de las 8:45 nos damos hasta las 9 y nos damos una hora? Esto estaría mejor. ¿Qué cosa? Sigamos. Sí, sí. O sea, ¿prefieren el break después? ¿Sí? Bueno, continuemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hacemos soluciones muy cercanas a los extremos? Aquí hacemos en una solución que hagamos la línea de enfriamiento. Aquí tenemos 100% líquido con un porcentaje de estaño. Esta es una composición de estaño. ¿Listo? Aquí pues pasamos por la zona bifásica. Perdón. La zona bifásica. Alfa más líquido. ¿Listo? Pasamos esta zona y luego pasamos a la zona solo alfa. Entonces tenemos aquí una sola en la cual es 100% alfa, sigue y sigue siendo 100% de alfa, jamás topa esta línea y sigue siendo alfa. Perfecto. Pero ¿qué pasa si hacemos esto acá? Tenemos el líquido, en este punto se forma el primer sólido. Analizamos acá en E, porque de alguna manera es una forma de visualizarlo más. Y tenemos que líquido más sólido alfa. Perfecto, perfecto. Sigo alfa. Uy. ¿Dónde está? Sigo alfa. Aquí mantengo alfa. Llega a este punto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? El último líquido el último líquido se va, aquí decía alfa por presencia del líquido, el último líquido se va y bajo este ya vamos a tener ¿qué? 100% alfa. Perfecto. Pero esta línea era la línea del solvus, que me indicaba solubilidad limitada. Sigo bajando y ¡plin! Aquí vamos a tener la presencia de tres componentes, alfa más beta. Alfa es la solución o matriz base, mientras que la beta van a ser estas pequeñas, bueno, aquí se los dibujo aquí, estas microestructuras en forma de precipitados, una forma de precipitación. ¿Qué sucede acá? Esto con un ejercicio se va creo que a visualizar mejor. ¿Qué sucede acá? Hemos analizado aquí, hemos analizado en este lado, ahora analicemos en esta fase. En esta fase tenemos 100% líquido, aquí es la aparición del primer sólido, aquí en una parte K tenemos sólido más líquido, bajo un delta temperatura antes, ¿qué es lo que tenemos? Líquido más sólido. ¿Qué sólido este? Es el alfa, perfecto. Un grado Celsius después de la temperatura, miren lo que se transformó. Tenemos tres microconstituyentes. El alfa inicial, que desde ahora todo elemento generado sobre la temperatura eutéctica vamos a llamar pro o pre, depende de qué libro lo pongan. Unos llaman proeutéctico y otros llaman preeutéctico, pongámosle proeutéctico. El alfa proeutéctico, y pasando en la temperatura eutéctica vamos a tener otros dos componentes. El alfa eutéctico, es decir, generamos otro alfa que lo vamos a llamar eutéctico. Aquí tenemos el primario o proeutéctico. Y los beta, que es de estos celestitos que están ahí. Tres microconstituyentes producidos en un diagramas eutécticos. Si hacemos ese análisis
ya conforme a cada una de las fases con estos números, si usted lee detenidamente, va a encontrar por qué dice cada uno de estos porcentajes. Nosotros vamos a hacer un ejercicio de tal forma que podamos determinar los porcentajes presentes aquí y los porcentajes presentes al final. Y esta misma estructura de forma de ejercicio vamos a hacer en el diagrama hierro-carbono. Sino que el diagrama hierro-carbono no solamente se ve afectado exclusivamente por sus procesos de enfriamiento y su composición, se ve afectado también por los tratamientos térmicos que genero a este acero o a este hierro al que yo elijo. Y esos tratamientos térmicos se ven exclusivamente que cuando yo hago intencionalmente un tratamiento térmico en laboratorio o en un proceso mecánico que necesita un tratamiento térmico, sea esto cementado, sea esto bueno, en este caso sería un templado para no estar introduciendo ningún tipo de constituyente más. Y en el caso de la soldadura, sería una cinética de tratamiento térmico dependiendo de los gradientes de enfriamiento que se producen. Ahora, ¿alguna vez ustedes en alguna estructura han visto que calientan, que durante el proceso de soldadura les ponen como mantas a esa soldadura para mantener la temperatura, o no? Sí. Ya. Es justamente para evitar enfriamientos violentos y que se me generen microestructuras no deseadas, es decir, microestructuras diferentes a las que obtenemos en estos diagramas. Porque si hago enfriamientos térmicos muy grandes, que vamos a ver que aparecen, además de estas estructuras que son las de los ideales, vamos a ver que se producen una serie de otras microestructuras, unas veces deseadas, sí, y en la gran mayoría de veces no deseadas, especialmente la microestructura llamada martensita. Para estructuras, no estoy hablando. De la martensita más un devenido, que ya hablaremos de qué es eso, dependiendo de la aplicación, pues está bien. Continuando con la clase, no solamente existen reacciones eutécticas, que es decir, de un líquido pasa a dos sólidos. Existen reacciones que yo llamo diferentes, que van fuera de lógica. De un sólido inicial más un líquido inicial a través de enfriamiento, saco un segundo sólido que es totalmente diferente al inicial. Esto vamos a llamar peritéctico. El monotéctico, de un líquido inicial paso a un líquido o dos, que es diferente al inicial y más un sólido. El eutectoide, presente en el diagrama hierro-carbono. De un sólido inicial paso a dos sólidos diferentes al inicial, solo exclusivamente a través de enfriamiento, y peritectoide. De dos sólidos iniciales, pues saco un sólido diferente a esos dos iniciales. Esos son los microconstituyentes que hacen que las propiedades de los materiales, a pesar de que tengan una misma composición, sean totalmente diferentes en una y en otra, dependiendo cómo hice el enfriamiento. Esto es los enfriamientos lentos. Cuando estoy hablando de diagramas de fase, los enfriamientos son lentos. Pero en la realidad, enfriamientos lentos no se pueden hacer a menos de ese tipo de cuidado que se tiene, mantas térmicas sobre la soldadura y demás. Eso se ve, las mantas térmicas se ve mucho en estructuras, por ejemplo, como de oleoductos, y algunos me dijeron que les encantaban los puentes. Pues en puentes, dependiendo del material base que yo elija, se tiene que aplicar eso. No en todo el puente, pero sí en lugares donde la concentración de esfuerzos sea muy elevada. ¿Cómo se producen este tipo de reacciones? Pues usted va a identificar en los diagramas de fase estos esquemas. Ya el eutéctico ya habíamos visto, de un líquido pasa a una zona que es líquido más alfa, acá es una zona líquido más beta que no se ha puesto aquí, y pasa un alfa más beta. Aquí dice la peritéctica. De un alfa más un líquido, es decir, de un sólido inicial más un líquido, voy a pasar a un sólido diferente. Entonces aquí tenemos la zona bifásica. En este punto se hace directamente la reacción, pasa al beta, pero aquí es un ¿qué?
un beta más alfa y aquí es un beta más un líquido. De una monotéctica, de un líquido 1 pasa un líquido 2 más un alfa, aquí tenemos el líquido, justo en el punto se produce la reacción, líquido 2 más alfa, pero solo se da en esa composición. Para el resto de composiciones pasa a ser de un líquido 1 más líquido 2, que esta es una zona miscible, es un gap, es un salto de miscibilidad, y aquí en cambio tenemos, en este lado sería un líquido más un alfa, y aquí pasa a un líquido 2 más alfa. La eutectoide, que es típica del hierro. Tengo un sólido inicial que va a ser llamado austenita, austen, ¿sí? Y paso a dos sólidos que son conocidos como ferrita más cementita o carburo de hierro. Que la cementita es muy quebradiza, mientras que el alfa es muy blando y débil. La combinación entre los dos hace que el hierro sea tenaz. Y la peritectoide, bueno, que sigue la misma situación. Sé que esto es muy teórico, sé que esto ustedes pueden estar diciendo, me está hablando, no sé, tantas cuestiones, pero esto es lo que le da la propiedad al material que usted ha utilizado tantas veces, que ha puesto las varillas N varillas, que ha visto que han soldado N veces. Este tipo de conceptos son los que generan las propiedades. Y si es que no se hubiera generado la soldadura, no se hubiera hecho mucho hincapié. Recuerden que las primeras juntas las juntas unidas en las estructuras, ¿de qué tipo eran? Con pernos. Pero resulta que esos pernos, es un poco... digamos que los pernos son engorrosos, aunque les digo, un compañero, puedo decir que es mi amigo, sacó el doctorado en Estados Unidos en estructuras, yo le digo, es el primer mecánico civil que conozco como tal, en Estados Unidos tomó materias de ingeniero civil. Él ahora está haciendo edificios aquí en Ecuador, edificios, puentes, a través de pernos, con juntas pernadas. Volvemos a los años 20, 30 de Estados Unidos, y en Estados Unidos está haciendo el boom también. Eso. La ciencia como vuelve, pero está de vuelta. Debido a que hemos utilizado soldaduras y una serie de elementos nuevos y combinaciones nuevas de acero, pues tenemos que conocer esto. Pero la soldadura va para largo, digo, ¿sí? Si no quiere hacer algo diferente, pues vamos a las juntas pernadas. ¿Alguien de ustedes ha visto un edificio con juntas pernadas? Es decir, con pernos. ¿Edificio, una estructura como tal? ¿O no? El hospital de Ambato hicieron así. No, ¿Cuántos años tiene el hospital? Perdón, ¿Cuántos años cree que tenga el hospital? no, recién hicieron, no estoy seguro, pero no van a ser ni 3 o 4 años. Ya, 4 años desde 4 años desde lo que se hizo el nuevo hospital. Ya listo. Si es que hay juntas pernadas, quiere decir que lo nuevo que está entrando son juntas empernadas. ¿Qué quiere decir? Que la unión es a través de un perno y una tuerca, generalmente. Pero ya digo, la soldadura va para largo. Ahí se tiene que tener un cuidado enorme en la composición del hierro, en la composición de la tuerca, en la composición del tuerca, del hierro y del perno, para que no haya problemas. También tiene que ver con esto. Por ahí hay un niñito. Ahora, vamos a generar también, existe una serie de diagramas de fase, esto es netamente informativo, con compuestos intermedios y compuestos intermetálicos. Usted me va a decir, ¿para qué? Bueno, esto es netamente informativo, lo que vamos a centrarnos es muchísimo en el diagrama hierro-carbono, vamos a soñar ese diagrama, vamos a soñar con los tratamientos térmicos del diagrama hierro-carbono y las microestructuras que se dan ahí. Y todo ese conjunto de cosas que estoy iniciando desde aquí con diagramas de fase se conoce como metalurgia del acero. Sino que doy la parte teórica para entender después todo lo que pasa con el acero, desde su inicio hasta su final. Y esto es para indicarles meramente informativamente
que no solamente existen diagramas de fase de líquidos, sólidos, sino también de componentes, pues. Intermetálicos. Componentes intermetálicos, van a la tabla periódica y ahí pueden verlos. Generalmente son componentes que no son ni tan metálicos ni tan no metálicos. Pero bueno, aquí tenemos un hierro alfa, un sólido alfa, es conocido, con una mezcla de magnesio con Pb, que si mal no recuerdo se conoce como manganato plúmbico. Ya son materiales no especializados, pero que no vienen acá a la razón de la materia, sino que simplemente para que vean la complejidad de algún tipo de estructuras estructuras que se pueden obtener a través de un diagrama de fase. ¿Cuál es la conclusión final antes de irnos al descanso y ya para empezar a hacer unos par de ejercicios bastante completos de esto? La conclusión final de lo que acabo de dar es que ahora por primera vez usted está entendiendo por qué un acero, del número que usted diga, de la forma que usted le diga, difiere tanto de otro acero. No es solamente por los porcentajes de carbono, que es importantísimo, ni de los constituyentes, sino también de las estructuras que van formándose de acuerdo a los enfriamientos que se dan. Y la segunda conclusión muy importante es, si usted no conoce estas microestructuras, si usted no sabe qué se generó en el acero después de haber generado una composición de acero, después de haber generado un proceso de soldadura, no va a entender por qué existen muchas fisuras, por qué existen picaduras inclusive, por qué hay soldaduras, hay procesos de soldadura que son mucho más oxidativos que otros, y que si es que no elegí bien el electrodo, no elegí bien el procedimiento de soldadura, ni todo lo que conlleva el procedimiento de soldadura, es en control de temperaturas, en control de energías, inclusive que se da a la suelda, pues puede generar sitios donde exista mayor concentración de óxidos, por ejemplo. Y no son óxidos buenos, que se concibe como la pasivación del metal, sino son óxidos que realmente matan a las estructuras. Una pregunta para los del GATS, a los de los GATS. ¿Cada cuánto hacen la revisión de los puentes? O mantenimiento de puentes. Para los del GAT de Ambato, los GATS de Pujilí también creo que era por ahí, si es que no me equivoco. Estaban en proyectos por ahí. ¿Tienen alguna idea o no? Lastimosamente no lo hacen. ¿What? No he escuchado. No. ¿Qué en serio lo hacen? No. Ay. En serio. ¿Ya tienen puentes con estructura metálica? Tenemos puentes en hormigón. Oh. Sí, tenemos estructura metálica. Si hay con estructura metálica, ¿cuánto tiempo vale esa estructura metálica? Por ejemplo, el puente de la estación debe tener unos 20 o 30 años y no... Odebrecht le hizo movimiento, pero porque ellos ocuparon. No, pero ese mantenimiento es porque ellos colapsaron el puente. Claro. Bueno, a las personas del GAD les voy, y eso es netamente académico, créanme que no voy a ir con fotos a ir a una denuncia a un programa, pero sí quisiera conocer a los puentes de esos. Así que por favor, algún rato, si después de darnos voy a pedir sus teléfonos y voy a tratar de estar en contacto con ustedes de alguna forma. De alguna manera puedo ir con ustedes a esos puentes y ver cómo están. Y es meramente académico mi interés, créame, no voy a salir con denuncias que lo que hacen mal y demás, pero quisiera saber cómo están. Y darles una recomendación en el momento de que vea esos puentes. Les recomiendo el puente de las juntas, profe. Ese está hecho pedazos. Bueno, que haya muertos. Ok, pero estoy hablando con los dos GAS. ¿Creen que, bueno, si es que su trabajo no los permite, pues díganme, no hay problema. ¿Pero creen que habrá chance? O sea, aquí en Ambato no hay problema, pero tenemos en hormigón. Bueno, quiero conocer también los de hormigón. Pero me dijeron de un puente, que el otro puente que es metálico, ¿dónde es? Creo que es el de la Tacoma, pero la compañera creo que algo le pasó en el internet. Listo.
Inge, los puentes ahí, todo el tramo de que se hizo desde Jambelí a Tacunga, existen puentes metálicos, y los que están en la Panamericana, en la E35. Ya, No ha hecho mantenimiento de aproximadamente 10 años, ¿cierto? 10, 15 años. No menos, 2015 por ahí se entregaron las obras, por ahí. Y les comento que un amigo hizo esos puentes. No les digo el nombre ya. Bueno, Sí los conozco a todos los de Naviali. Ingeniero, dígame. tal vez si le interesa visitar un mercado en estructura metálica, si tenemos mercados así con estructura metálica. Listo. Sí quisiera visitarlos. Quisiera después de dar esta clase ir a visitar. Porque realmente acá en Quito hay, y ya se cuidan más, no dejan entrar y es simplemente netamente académico. Si alguna vez mostrara, dijera puente A en región central y una parte exclusivamente de eso, porque soy ético, es su trabajo, no voy a estar denunciando cosas que no me corresponden. No me corresponden no en el aspecto de ciudadano, pero aquí voy como científico. Pero sí quiero verlos. Es brutal, ya tengo. Una consulta. Hace unos días, bueno, no sé, estuvieron publicando que el puente de Ambato que va a Picoa estaba fisurado en la parte baja. No sé si vieron esa situación, no sé si podrían dar algún criterio de que es verdad o es algo falso ese video que pasaron. No sé, ahí sí, que hablen. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que está apoyado son vigas postensadas y justo ahí las juntas que en realidad no se ha dado mucho mantenimiento, también hay filtración de agua, lluvias, entonces hay una mancha negra que desde lejos parece una fisura, pero no es fisura, es parte digamos, de las uniones, de las juntas. Entonces no hay problema. Sí se necesita un poco de mantenimiento, de limpieza, todo eso, pero creo que tiene unos 7 años desde la última vez que se intervino ese puente. Ay, Dios. Con ustedes hubiera tratado de hacer una visita de campo a alguno de estos puentes y ahí hubiéramos analizado un montón de cosas, pero lastimosamente por la pandemia no puedo llevarles como en jardincito, pero ese tipo de cuestiones es bueno, o sea, y ahí hubiéramos detectado un montón de cosas. Pero bueno. Ya, Sí, profe, sí hay una sugerencia en el grupo de los compañeros que quieren hacer una gira, dice. Me apunto, por favor. Quiero de observación, Inge. Sí, Inge, de una, Inge. En plena pandemia, ¿no? Sí, yo lo voy a ir por el hospital de Ambato. No, sí. Tomárame en cuenta, por favor, pero netamente académica, nada de volver a la universidad y sentirme de 18 años de nuevo, ¿no? La típica, ni 3 kilómetros en ese bus ya, suelo y muertos ya. Ya las peladas hablando de amores prohibidos, ya. Cuando sí he estado en esas giras, he estado con mis alumnos en esas giras, por eso ya hace como 10 años, ¿cómo? No, 10, 4, unos 5 o 6 años que ya no voy, ya me curé en sano ya. Bueno, chicos, unos 15 minutos de descanso y a las personas de los GATS sí ya les molestaré después para ver cuándo puedo ir a una visita personal. Y como digo, es netamente curiosidad. Y si puedo sacar unos pedacitos, justo que se cayó el puente. Para determinar qué microconstituyentes se han generado en el tiempo. Hay un problema de oxidación bien grave y hablaré de mis hallazgos en la varilla ecuatoriana, que hay unos hallazgos, por suerte que ya han cambiado mucho en estas últimas épocas, pero si usted se va a una casa de unos 30 a 35 años de hormigón y analiza esa varilla, van a ver lo que encuentran ahí. Pero en fin, listo chicos, nos vemos a las 9:10. Ok. Está bien, hasta luego. Del metal. Verás, ¿por qué te dice que Porque esas capas alrededor del metal generan una capa, aunque no creas protectora, que permite que no siga oxidándose el metal. O sea, ahora mi pregunta es, ¿era con las varillas? ¿O es con un tipo especial de acero para estructura? No, eran para las varillas mismo. Es el aceite, el hormigón.
Ya, listo. Entonces, en relación a eso, para mí realmente es algo nuevo. Pero sí, se da mucho. Por ejemplo, alguien se ha ido a la Estatua de Estados Unidos, la Libertad. La Estatua de Libertad de Estados Unidos es verde, pero todo lo que ves es óxido sobre el material base, que si mal no recuerdo es cobre o aluminio. Vamos a ver. Déjame ver, eso ya la memoria. A ver, material, Estatua de la Libertad. Acá está. Déjame ver, aquí está. Acá está. La estructura está recubierta con una fina capa de cobre. Claro. Ya. Entonces, esta fina capa de cobre, que es rojo, con los ambientes salinos y el oxígeno, forma óxidos que al final de cuentas se hacen verdes. Entonces, alguien que ha visto la Estatua de Libertad la ve verde. Y ese óxido, en vez de ser dañino, cubre a toda la estructura y no permite que se siga oxidando. Entonces, si es que está dado eso, tendría que leer la literatura como tal y decirte que sí es muy probablemente, y no es la primera vez que se generan óxidos para mantener una estructura. Desde la Estatua de Estados Unidos se lo ha realizado. Entonces, sí es muy probable. Pero para mí sí es nuevo, no había leído eso, te soy también muy honesto en eso. Sí, la verdad que también fue algo novedoso. De hecho, fue una situación que tuve con un fiscalizador en particular. Era por lo que él me mencionaba que necesitaba que los hierros que estábamos yendo a poner en la estructura debían no tener ningún grado de oxidación. Entonces, con el compañero que estábamos construyendo en esa temporada, él también me mencionó eso y bueno, fuimos a la ACI, lo montamos y de ahí pudimos sobrellevar este tema. Sí, pero te digo, entonces sí es muy probablemente, se llama capas de pasivación del material. Son capas de óxido que recubren verdaderamente el óxido, pero no permiten que siga oxidándose. El problema que yo te decía de las varillas, especialmente antiguas, es, bueno, ni tan antiguas, también hay otras que son modernas, es repetitividad, por ejemplo, en propiedades mecánicas, y en algunas antiguas se han encontrado hojuelas de grafito, que es el elemento que estructuralmente le hace muy frágil a la varilla. Entonces, una de las características fundamentales de la varilla es que sea dúctil y es que sea bastante flexible. Por eso ustedes ven que llega a las construcciones inclusive doblada la varilla. Entonces, si es que hay hojuelas de grafito, pues le hace muy frágil al material. Entonces, a eso me refería. En caso de óxidos, como te digo, qué bueno que hayan encontrado el ACI. ¿Tienes de dónde sacaste la información? ¿El link, el documento o algo? No, bueno, y de hecho tengo el ACI que tengo señalado, pero bueno, si desea yo más tardecita le envío la página y Mándame una foto, si quisiera. Y el otro que ya me enviaron este fin de semana lo leo porque lo leo, pero lastimosamente he estado con full trabajo. Esto de trabajar en dos lugares es lo mismo que trabajar y estudiar. Tranquilo, estoy igual que ustedes. No se preocupen. Don't worry, be happy. Claro, más que todo era la pregunta porque también en la parte de reforzamiento estructural, bueno, he encontrado que las varillas por la presencia de humedad han tendido como a engrosarse, como a inflarse, y también he tenido problemas yo les llamo como cáncer a la estructura, eso ya. Verás, lo que pasa es que la humedad que crees que produce, y no es que tienden a inflarse. Por ejemplo, jamás vas a ver que a un tubo lo llenen de hormigón. ¿Por qué? Sería el óptimo, ¿no? Imagínense un tubo de acero. ¡Chin! Le meto hormigón y tengo una columna. ¿Por qué no hacemos eso? Por la humedad. La humedad va a generar, de alguna manera va a empezar ¿a qué? A generar vapores. Y eso va a hacer inflar, por ejemplo, ese tubo. Ya, 1. 2. Humedad, una cosa es la humedad con cierto tipo de condiciones, pero la humedad también puede generar también picaduras. O sea, hay un mundo, o sea, el mundo de recubrimientos, estaba tentado a dar una parte de recubrimientos en estructuras,
pero no alcanzo a lo base que me pidió Carlos que dé. No sé realmente quién desarrolló esta materia, pero ya está aprobada en la maestría con los contenidos mínimos, que de ley tengo que dar, pero yo se hubiera orientado a otras cosas, más a protección estructural, a cuestiones así hubiera tratado de orientar. Pero bueno, esto también es muy necesario para ustedes, para que por lo menos, y ya entiendo ahora con sus preguntas que sí es necesarísimo, por la simple y llana razón de que gato por liebre. Entonces, ahí toca analizar. Listo. Bueno, después de habernos despertado un poco más. Muchas gracias, Dick. No te preocupes, Álvaro. Siempre me pasa lo mismo, siempre. Alegría, alegría. A ver. Joder, bueno, a ver qué se dé. Pensemos. Javier, y una consulta. Al final. Dime, Francisco. El metalizado en comparación al galvanizado de la pintura. Gran pregunta. ¿Cómo respondo? Verás, yo honestamente prefiero los galvanizados. Porque es un recubrimiento que tiene tendencia inclusive a tener química, mientras que el metalizado es un recubrimiento normal, o sea, no, pero no niego que el metalizado como tal, bueno, antes de continuar, no vaya a ser que el metalizado sea otra cosa que entre mecánicos nos entendemos, pero el metalizado, defíneme el metalizado, el recubrimiento metalizado para ti. Es una capa ya sea de cobre o de aluminio que va proyectada sobre la superficie del metal. Ya, y la ponen como una especie de pintura, ¿verdad? Sí, es así, pero es especial, es una especie de soplete que es combinación entre soplete de pintura y soplete de soldadura. Sí, algo así es. Mira, yo prefiero el galvanizado porque es un tratamiento que se hace con, primero, el material es totalmente limpio, lo que hablábamos la otra vez, lo que se hacía el decapado y demás, y se hace a través de procesos químicos, es decir, es un proceso en el cual se genera un positivo y un negativo y la atracción se da a través de lo que es atracción iónica. Mientras que el otro es un recubrimiento. Si bien es cierto, si he leído de ese tema, si bien es cierto, garantiza muchas cosas, pero si me das a mí la sensación, yo me voy al galvanizado. O sea, y eso ya es una sensación mía. No he leído a profundidad y realmente no he visto, por lo menos aquí en Quito, no he estado en obras que la hagan, o sea, simplemente lo he hecho en par ocasiones, lo he visto. Pero ahí sí, si me dices a mí, prefiero al otro. Y ¿por qué la pregunta? ¿O qué? ¿O a ti también te han dicho algo o qué? No, yo tenía un compañero que trabaja en eso. Tengo un compañero que trabaja en eso. Ya, y ese servicio de metalizado. Ojo, y ahí sí voy de nuevo. Sager Ecuador se llama. ¿Perdón? Sager Ecuador se llama la empresa. Ya. A ver, cada vendedor, cada persona que hace algo va a defender su producto, igual como ustedes van a defender su diseño. La cuestión es irse a investigar. Te recomiendo que vayas y leas. Ahí si no es que te estoy diciendo, uno no puede saber todo. Yo te digo más por el proceso galvanizado, yo voy por ese lado, pero el metalizado debe tener sus ventajas, por algo hay ese producto. Listo. Vamos ahí. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, ¿no? Sí. Problemas. Entonces hagamos esto. ¿Qué problema hacemos primero? Este pongamos. Control C.
Perdón, voy a ir al Jam, título, descargar. Ya se descargó. Ahora voy a borrar marco. Una pregunta, ¿su maestría es en ciencias o profesionalizante? También es una Profesionalizante. Ya. Pero ¿y por qué los contenidos se van mucho a ciencias? Eso es un... Y ojo, con la cantidad de horas que ustedes tienen online, podrían hacer tranquilamente en ciencias, o sea, en clases podría hacer tranquilamente en ciencias. A ver, vamos acá, entre acá. Listo. Ya. A ver. Y vamos a compartir esto. ¿Están viendo el Jamboard? Sí. Sí. Listo, ya verán. Dice. ¿Qué es lo que dice el programa? Considere. Ya. Considere el diagrama de fases binario eutéctico cobre-plata, ya está la figura. Efectúe el análisis de fases en una aleación de 88% en peso de plata y 12% en cobre, a las temperaturas de 1000, 800, 780 más delta T y 780 menos delta T. En análisis de fases incluya las fases actuales, es decir, las fases que tenemos ahí, la composición química de las fases, básicamente qué tipo de composición tiene, las cantidades de cada fase y esquematice la microestructura en los campos circulares. Ya. Dice, lo primero debo encontrar mi composición inicial, dice 88% en peso en plata, entonces 88% en peso de plata es aquí. Entonces, vamos ahí. 88% en plata es más o menos por aquí. 88% en plata va acá. Ya. Ojo, me van, eso es importante este ejercicio. Arriba que dice, ¿porcentaje qué? Atómico de plata. Atómico, y aquí es el porcentaje en peso. Se puede dar también en porcentaje atómico. Ahí tenemos que ver con moles y demás. El porcentaje atómico no es lo mismo que el porcentaje en peso, pero por condiciones ya netamente prácticas, hagámosle pues porcentaje en peso. 88%. 88% es más o menos por aquí. Ahí, ¿no? Sí, es un 88% en plata. Listo. Me dice el problema que haga el análisis a diferente temperatura. La primera es a 1000 grados Celsius. Entonces, a 1000 grados Celsius, pongámosle aquí rojo, 1000 grados Celsius. Aquí. Y bauticémosle a este punto como punto. Uy, está muy grande esto. No me acordé que le... como punto A. Ya. A este punto pongamos con el punto A, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner ¿qué pasa con el punto A? ¿Qué pasa con el punto A, chicos?
¿Qué podemos decir? Fase líquida. Sí. Entonces es fase líquida. Es lo único. Dígame. Javier, una pregunta. ¿Cómo sacan ese gráfico? ¿Cómo sacan? Déjame ver. Compartir. Porque si no me tocaba hacer otro gráfico y aquí está. Compartir, presentar ahora. Acá está, mira. Esto es lo que dije. Para generar este gráfico en laboratorio, pues se hace diferentes composiciones y tenemos el metal fundido. Y este metal fundido pertenece a una composición específica. ¿Qué composición específica puede ser? Al 20%. Elevamos a temperaturas tan grandes que es metal fundido y se empieza a analizar durante el enfriamiento. Son aparatos muy específicos y especiales que van enfriando tan lentamente y tienen una serie de detectores que te va a detectar el primer sólido, y el primer sólido va a ser a una temperatura determinada y aquí pones un punto. Sigue bajando, se van generando los sólidos y va a determinar también cuándo es el último líquido o cuando ya es 100% sólido y pones otro punto. Y así se hace con todas y cada una de las composiciones. Se va a hacer una nube de puntos que simplemente vas a unirlas y generamos los diagramas de fase. ¿Me entendiste? Sí, o sea, esas máquinas te detectan, o sea, tienen la capacidad de detectar. La actualidad, sí. En las épocas cuando se iniciaron los primeros diagramas de fase, era a observación en microscopios. Realmente me contaba un profesor que tenía cómo eran y eran locos. O sea, los locos ponían hacen como el tipo de espectrografía, o sea, ven cómo se van formando. Inclusive sé que algunos lo utilizan hasta ultrasonidos, como que le ves al bebé del último sólido y aquí determinas. Pero bueno, dependiendo, antes hacían inclusive eso en microscopios especiales, o sea, y que ponían una serie de lentes y espejos de tal manera que así van determinando. Es una locura. Entonces, imagínate que el primer diagrama de fase se lo generó, creo que si mal no recuerdo, quitando al agua y esas cuestiones, el diagrama de fase de este tipo, se lo generó en 1890. Apunte de observación. Entonces, es una locura. Eran medios inexactos, pero bueno, ya en los 40 los diagramas de fase eran muy buenos. Continuemos. ¿Sí te respondí? Muchas gracias. Sí, okay. Sí, muchas gracias, muy amable. Ok, listo. Sigamos aquí. No era esto. Era sesión, compartir, presentar ahora. Y esos diagramas no es que son exactamente así, sino que tienen una figurita especial, que hay unas desviaciones, pero no vamos ahorita a centrarnos en eso. Estamos en el Jamboard, aquí está compartir y tenemos el Jamboard. Listo. Estamos viendo el Jamboard. Entonces, ¿qué fases tenemos en la parte A? Las fases actuales. ¿Cuáles son las fases que tenemos ahí? Líquida. ¿Hay otra fase? Composición química de las fases. La composición química de las fases. ¿Cuál va a ser la composición química de las fases? 100% ¿qué? Líquido. Entonces aquí pongamos 100%, perdón, 100% las cantidades de cada fase. Si es 100% líquido,
¿Se mantiene con la misma respuesta? Pues sí, es 100% líquido. Esquematice la microestructura. ¿Cómo sería la microestructura? Todo líquido. Todo líquido. Entonces, el líquido pongamos con azul. No. Vamos aquí, líquido nada más. Digamos que sea así. Líquido. Y ponemos una flechita indicando que es 100% líquido. Es así de fácil a veces se inicia esto. No es nada de otro mundo. Control Z, perdón. Es que a estas horas ya empiezo a utilizar cosas que no son. Ya, ahí tenemos 100% líquido. La parte B me dice a 800 grados. Agarro 800 grados. Me voy un poco para este lado. Y 800 grados es justo aquí, miren. ¿Y dónde di aquí? Justo aquí, y este le voy a bautizar como B. Vamos a hacer más chiquito para que se vea súper bien. Ya, y tenemos aquí el punto B. Mejor generémosle con una flecha nada más. Ya, es el punto B. Listo. Y aquí vamos a decir que es B. ¿Qué pasa con B? ¿Qué fases tengo? Dos fases. Dos fases. Zona bifásica, ponemos zona bifásica. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuáles son estas fases? ¿Líquido más qué? Beta. No, sorry. Líquido más beta. Ya. Ahora, el porcentaje CO sigue siendo el mismo, por supuesto. Sigue siendo así. CO es igual a 88%. 88% de qué? De AG. Pero ya tengo composiciones en C, ¿qué sería? CL y CB. ¿Cuáles son CL y CB? Este pasa a ser ¿qué? ¿Y esto qué pasa a ser qué? ¿Qué? Justo las líneas que cortan. ¿Este va a ser qué? Este va a ser CL. Correcto, porque toca la línea de qué? De líquidos. ¿Y el de acá va a ser qué? CS, es CS, sólido. C beta. C beta, perdón. C beta y le pongo B. Listo, está ahí. Para continuar, entonces CL, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto le ponen? ¿CL equivale a cuánto? 78%. 78%, ok. 79. CB equivale a C beta, o CB equivale a cuánto? 3. 93, ok. No tengo problema, 93%. Ahora me dicen que determine las cantidades. Entonces, ¿cómo determino las cantidades? ¿A través de qué regla? La regla. Palanca. Y ahí sí, pues, me voy con mi reglita de la palanca. Y esto sí ya lo hago un poco a mano porque ya es un poco... Mi X
Z. Voy a determinar mi X, ¿qué? Mi X porcentaje de en qué? Del sólido va a ser igual a qué? X porcentaje del sólido de beta va a ser igual a qué? CO, que es la composición inicial, menos qué? CL. Correcto. ¿Sobre qué? Sobre toda la línea. En este caso sería ¿cuánto? ¡Uy! ¡Qué jalada! Ah, no, se me movió el gráfico, ¿verdad? Se movió. Ya decía. Decía, ¿cómo pude haber hecho eso? Bueno, entonces, repitamos nada más. X de, ¿cuál era? X de beta es igual a ¿qué? Con la regla de la palanca, cojo la parte que no corresponde a beta, es decir, la parte extrema, sería que, ¿a qué es igual? CO menos L, correcto, sobre toda la barra, que sería ¿qué? C beta menos ¿qué? L. ¿Y todo esto multiplicado por cuánto? Por 100. Deben, por favor, el 66.67%. Entonces, vamos acá. XB, el porcentaje de beta, ¿es igual a cuánto? 66.67%. Ok. Y automáticamente encuentro ¿cuál? ¿Mi X de qué? De líquido, que es igual a cuánto? 100 menos 66. 66. ¿cuánto sale esto? 33. Así, 33.33, ¿no? Correcto. Ya. Y ahora también me dicen que haga mi diagramita, ¿no? Entonces ya es una zona bifásica. Dice que tengo un porcentaje más de ¿qué? De sólido, de beta. Entonces, pues a beta pongámosle, ya que está alrededor del líquido, azul. Este es beta, este es beta, este es beta. Pero a este beta, aquí le pongo beta, aquí, yo digo que es un beta. Pero este beta, al estar encima de la temperatura eutéctica, se lo conoce como beta primario a esa temperatura. Primario o protéctico, ponga protéctico. Protéctico. Para que se vea bien, pues hagamos así. Beta protéctico. Antes. Ahora veo que me dicen. Ya hice la parte B. ¿Será que la parte C me queda aquí? Sí, la parte C hagamos de aquí. La parte C me dice 780 más un delta T. El delta T siempre se lo considera un grado. Entonces, la parte C, 780 más un delta T, ¿en qué fase estamos? Ya la averiguaremos. ¿Cómo lo averiguamos? Pues yendo al diagrama, ¿no es cierto? 780 más delta T es justo encimita. Entonces, pues bueno, encima de la línea, ubicamos con la roja misma. Y 780 menos delta T más delta T, no, un poquito más arriba, tengo que irme por aquí. Arriba.
mucha adolescencia de eso ya. Ya. Listo. Está por encima. Entonces, automáticamente, con otro color, voy a poner, digamos, pongamos un verde. Voy a encontrar ¿qué? Otro CL y otro CB, que en este caso es de la segunda parte. Entonces aquí puedo encontrar, de la parte C, perdón. Voy a encontrar ¿qué? Otro CL y otro CB. Vamos un poquito más para arriba y le achicamos otro CL y otro CB. Este CL y CB, ¿a qué corresponden? Entonces aquí, pues vamos acá. ¿En qué fase está? ¿Sigue en la fase qué? ¿Líquido más qué? Líquido más beta. Sí, claro, porque está encima, más delta P. Hasta los bostezos escucho, chicos. Vamos ahí. Ahora, como está en la fase líquido más beta, debo encontrar otra vez también mi CO y demás. ¿Mi CO cambia? Pues no. Mi CO para este caso sigue siendo el mismo, 88%. El C beta, el CL, perdón, ¿cuánto es? El CL, nos vamos para acá. En este caso, ¿cuánto está rodeando a cuál? Al 71 punto ¿qué? 9. No se pone tranquilamente 71.9. Mientras que el C beta 91.2. Exacto. 91.2%. Listo. Si hacemos la misma razón de calcular el X, ¿cuál calculé el anterior? El X beta fue. Ya, sí. Saquemos el XL. El XL es en este caso XL. El XL va a ser igual a ¿qué? Al C beta menos ¿qué? El CO sobre C beta menos ¿qué? CL. CL multiplicado por 100. El X del líquido es igual a ¿cuánto? Por favor. Los nuevos C beta y CL, ¿no? Francisco Cisneros ha añadido la tarea 4doc. ¿Quién es Pancho Cisneros? Presente. Eso, ya has añadido la tarea. Aquí les controlo todo. ¿Cuánto sale? El 16.58. Ya, y es lógico, se perdió. Y automáticamente el X beta se perdió líquido y aumentó el X beta. ¿Es igual a cuánto? $83.42. 83.42%. Y si hacemos aquí, que me tengo donde, bueno, disculpen un poco lo desordenado, pero aquí le voy a hacer el... Significa que hay mayor cantidad de ¿qué? De sólido. Y este sólido también, como está encima de la zona de la línea
del eutéctico, pues se le conoce como beta preutéctico. Con la característica que esta es la máxima cantidad de beta preutéctico que se puede producir. Entonces, esto se considera el beta preutéctico máximo, porque está justo 1 grado encima de la temperatura eutéctica. Entonces aquí podemos ponerle beta eutéctico máximo. Este beta eutéctico máximo, si queremos hacer una relación, pues corresponde a este X beta de aquí, que es el 83.42%. Ya. Listo, voy a bajarlo. Descargar PDF. Ya. Una pregunta. Dígame. En el caso que, digamos que en el ejercicio se plantee en la temperatura a la, digamos, a la línea isoterma, o en este caso la temperatura eutéctica, yo llegaría justamente a determinar prácticamente el punto eutéctico, ya. ¿no? ¿Cómo sería? Pues simple. Es 1 grado encima del punto eutéctico y 1 grado bajo el punto eutéctico. Si es 1 grado encima del punto eutéctico, sería 100% ¿qué? Líquido, ¿sí o no? Sí. Ya. Y 1 grado bajo el punto eutéctico encontraría alfa y beta, pero ya no serían primarios, sino se los conoce como eutécticos. Es una teoría interesante. Por favor, lean, chicos, traten de leer los libros, traten de leer, pero sí vamos a tratar eso un poco, sí voy a explicar un poco esa situación. A ver, y ahora lo que tengo que hacer es... No sé. Borrar. Sino que no quiero borrar esto. Bueno, desaparezcamos nomás todo. Borrar el marco y en tal caso vuelvo a solo poner el gráfico. Vamos a ver el gráfico. Está aquí. Ya está borrado. Listo. ¿Y la D qué es lo que me decía? A 780 menos ¿qué? Menos delta T. Entonces volvemos a poner, era el 88%, ¿no es cierto? Era el 88%, que era más o menos por aquí. ¿Listo? La temperatura de la ABCD era 780 menos un delta T. Ok. ¿Y aquí qué sucede en la parte D? ¿Qué pasa en la parte D? ¿En qué fase estamos? ¿Con la bifásica? Sí, sí. Es sólido, sólido. Fases, entonces, ¿cuántos son? Dos sólidos, que serían alfa Más beta. más beta, correcto. Ahora, debo encontrar mi C. ¿Qué C se me generaron? Pongamos otro colorcito, verde, este. Nunca me gusta el amarillo, pero bueno. Tenemos aquí un C, ¿qué sería? Bajamos un poco más. C alfa. Correcto. ¿Y aquí sería un C qué? C beta. Correcto. Las fases me dan los Cs. Entonces aquí tendría, en vez de lo que estábamos acostumbrados, pues aquí tendría un C alfa y un C beta.
pasó? No me deja bajarle la... Aquí está. Bueno. Y... no me deja bajar tan... Bueno. Vamos un poco más por acá. Ya, C beta. Ahí está C alfa y C beta. Como tal, C alfa... voy a poner... el CO no ha cambiado. CO es igual a 88%. C alfa, ¿cuánto es? 7.9. C beta, ¿cuánto es igual? 91.2. 91.2. C beta. Aquí van a encontrar algo interesante que voy a hacer. Listo. Entonces agarro y digo, chévere. Voy a encontrar el X, aquí sería ya X beta. Ah, no, esto sería manito. Digo, el X de beta, por ejemplo. Hagámosle con negro. El X de beta es igual a ¿qué? A ver. Que me dicte el X de beta. Aquí le pongo a alguien. Vamos, Cristian Enrique. Cristian Enrique quiero que me diga. X de beta, ¿qué es igual? X de beta. Siempre es de este lado, ¿no es cierto? Entonces yo escojo el lado opuesto. Entonces si queremos ponerlo así, debo escoger este lado. ¿Sería igual a qué? CO menos C alfa. Menos C alfa. Sobre la longitud, sobre el total, que sería ¿qué? C beta menos C beta menos C alfa. ¿Multiplicado por cuánto? 100. El X beta, que es igual. 100. $96.16. Y el X alfa, ¿a qué es igual? 100 menos X beta. 84. 84. Este es un porcentaje y este es un porcentaje. Listo. Pero este X beta va a tener dos componentes. Se me va a decir, ¿cómo así? Es que el beta primario se me generó aquí. Voy a tener un X beta primario o protéctico y un X beta eutéctico. ¿Cuánto es el X beta primario eutéctico? Protéctico, perdón. Todo el que se generó justo antes de la temperatura eutéctica. Ese ya lo saqué. Pues sí, ya lo saqué. Lo saqué justo cuando calculé el X beta primario justo un grado superior a la temperatura eutéctica. ¿Y ese era cuánto? 83.42. 83.42. Y el X beta eutéctico que se generó después de la temperatura eutéctica, ¿qué sería igual? 96.16 menos 83.42. 12.74. Disculpa, ¿cuánto me dijo? 12. 12.74. 12.74. Y este sería el beta eutéctico. De tal forma que, si es que yo genero, bájate, eso, porque tratar es como los, genero mi campo, ¿qué voy a tener? El 83.42
sea, una gran porcentaje. Del microconstituyente llamado, ¿cómo se llama este? Ya estaba pensando en el laboratorio que voy a hacer, ojalá que alcance mañana. Mañana sí tenemos que meter a la metalurgia del acero, pero durísimo. Este va a ser el beta proeutéctico. Luego se me van a generar unos microconstituyentes así. Se lo voy a poner así, rayado así si quieren. Es para identificar nada más, pero sí tiene una forma de laminillas. Y este le voy a llamar, como tiene solo un 12%, el beta eutéctico. Y la parte que sobra, que sería esta, la parte blanca, que bueno, debería haber más de este beta eutéctico, la verdad, porque es 12,74%. Tener un poco de concordancia con los números. Ya. Y la parte que sobra, que es la parte blanca, ¿qué sería? Hierro alfa. No es hierro. Cuidado. Estamos hablando de una relación, es solo un alfa. El hierro alfa se conoce como ferrito. ¿Tú eres mecánico? Así es. Ahí está. Ahí te fue el... Estamos en una composición plata, ¿con qué era? Plata con, algo más era, se me fue. Con cobre. Listo. Y esto es lo que ustedes ven en el microscopio. Ya vamos a ver lo que se ve en el microscopio y todo lo demás. Acabamos de hacer el ejercicio. Miren, chicos, por respeto a Carlos, mañana, si tienen dudas, no se preocupen, vamos a aclarar. Lo primero que vamos a hacer en la clase es aclarar esto. Y ya voy a subir hasta el día de mañana todo lo que es lo que hemos generado hasta el día de hoy para que ya puedan repasarlo. Y por respeto al tiempo, que falta 2 minutos, vayan a la reunión con Carlos, ¿ok? Mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Vengan bien desayunaditos, ya pingacho de desayuno y nos estamos viendo, ¿ya? Hasta mañana, profe. Entonces, vamos, Hasta mañana, Javier. Hasta profe. Vaya bien, chao, chao. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.